Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Para empezar, yo quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5. El capítulo 5 de Efesios, al igual que el capítulo 6, es una enseñanza para nosotros como hijos de Dios, porque habla la manera en que deben de estar regidas las relaciones familiares. Todas las relaciones familiares, ¿de qué manera tienen que regirse? Está ahí en Efesios 5 y en Efesios 6. Y Efesios 5, versículo 1, comienza diciendo lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que menciona este pasaje es que tenemos que ser imitadores ¿de quién? Imitadores de Dios. Nosotros, al ser creyentes, somos hijos de Dios. A lo que se nos está llamando es que como hijos de Dios imitemos a nuestro Padre. Entonces usted ve que en la familia normalmente los hijos imitan a sus padres. Si usted dice, este niño que un montón de malas palabras dice, vea su vocabulario, vea qué es lo que está diciendo. Si usted ve el niño que tiene arranques así de cólera, pregúntese quién los tiene también. Porque los niños imitan mucho de lo que sus padres hacen o dicen. Entonces, acá dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, aquí se nos llama ¿a quién? Imitar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo puede usted imitar a Dios entonces? ¿De qué manera va a imitar a Dios? Si decimos que en el mundo natural un hijo imita a su padre, ¿por qué? Porque convive con él. Él pasa día y noche con él. Él pasa ahí en la casa con él. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a llegar a imitar a Dios? Conviviendo con él, teniendo comunión con él. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Dice la Escritura que nosotros vemos ahora como a cara descubierta y que somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión con Dios porque su Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Entonces, esa es una de las maneras en que nosotros podemos llegar a imitar a Dios, llegar a imitar su carácter. ¿Qué otra manera hay? Su palabra. La palabra de Dios es para nosotros una guía, una lumbrera. Cuando usted se ve en la palabra, usted mira lo que está bien, lo que no está mal. Su palabra es penetrante, más que toda espada de dos filos. Le revela a usted lo que en su mente o en su corazón no está bien, no anda bien. Y entonces usted, por medio de su palabra, también usted es transformado. Veamos acá. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y lo primero que nos llama a imitar, ¿qué es? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que vemos que la palabra de Dios nos llama a imitar de Dios es el amor. Ahora, ¿cómo es ese amor? ¿De qué manera se manifiesta ese amor de Dios? En primer lugar, lo vemos acá, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fue un amor que se entregó por nosotros. Un amor que no buscó lo suyo, sino que buscó salvar al mundo. Entonces, cuando vemos acerca del amor de Dios, vemos que es un amor que no guarda rencor, sino que sabe perdonar. Es un amor que no busca lo suyo propio, no es egoísta. Es un amor que nunca deja de ser, permanece a pesar de las circunstancias. Ese amor es el que nos llama a imitar en primer lugar. Ahora, es un amor que no puedo imitar así de externamente, porque es un amor sobrenatural. ¿Cómo usted puede perdonar fácilmente a alguien que le hizo algún daño? Es un amor que viene a morar en nuestros corazones. Y entonces cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, es que podemos amar de esa manera sobrenatural. Le voy a poner un ejemplo que está en la Biblia. Esteban. Lo estaban apedreando a él. Lo estaban apedreando. ¿Por qué? Por dar testimonio de Cristo. Pero Esteban decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado.
pesar de que lo estaban apedreando. Pero ¿qué menciona la Escritura antes de ese pasaje sobre Esteban? Que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía ese mismo amor, ese amor sobrenatural que puede amar a pesar de las circunstancias. Un amor así incondicional. Entonces, lo primero que nos llama a esta Escritura es a ese amor puro, a ese amor verdadero, a ese amor real. Ese amor es el que tiene que gobernar nuestras vidas. Bajo la actual naturaleza pecaminosa del hombre, la forma de vivir es permitiendo a Dios morar en nuestros corazones. Así ese amor puro y verdadero puede ser la norma en nuestros hogares. Imagínense que la norma en el hogar sea ese amor. Sea ese amor incondicional, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que permanece, ese amor que no busca lo suyo. Imagínense dos personas amándose así, que aman a Dios en primer lugar y luego se aman el uno al otro con este tipo de amor. ¿Cuántos quieren tener un hogar victorioso? ¿O cuántos quieren un hogar como el de la familia Peluche? ¿Ah? ¿Cuántos tienen un hogar como la familia Peluche, mejor dicho? Esa sería la pregunta. Para tener un hogar victorioso, de eso trata el tema de hoy. Entonces, lo primero que nos llama es a imitar un amor sobrenatural, un amor puro, un amor real, un amor que es como el de Dios por nosotros. Ese amor. Y por eso vamos a ir al primer punto y nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo ataca a las familias. Y para eso, ahí mismo en Efesios 5, versículo 3. Ya hablamos de un amor puro, un amor que Dios busca, pero Satanás por su lado hace una imitación del amor. Y esa imitación del amor está aquí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿De qué está hablando ahí? En el mundo llaman a tener relaciones sexuales a hacer el amor. Muy mal utilizado. Llaman a que dos jóvenes antes del matrimonio tienen relaciones sexuales y eso es amor. Eso es lo que enseña el mundo el día de hoy. Personas que se pueden unir hoy, no me gustó, me gustó otro, se cambia, no le gustó, probó con otro, se cambia, y a cada una de esas relaciones le llaman relaciones amorosas. Usted escuche los coritos que canta el mundo. Ayer, mire, el vecino tenía una música terrible, ¿verdad? Mire, ya días no pasaba, pone una música así como de Bad Bunny, después cambia de ritmo y de ahí pone otro. Ayer ponían una, hacer el amor con otro. Qué terrible. No es la misma cosa, decía. Y lo peor que rima, va, y se contagia el ritmo. Pero el mundo, esto es lo que enseña. El mundo muestra que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es amor. ¿Sabe que cuando íbamos saliendo en Semana Santa, íbamos para visitar a mi papá en Tela? Aquí en la salida, en la posta de Durazno, nos regalaron dos cosas: un bombón y un condón. No sé qué relación tienen un bombón con un condón. Lo único, riman también. Entonces, eso, el mundo, el gobierno está promoviendo la promiscuidad sexual, el libertinaje. Eso es lo que está haciendo. Y hay que tener sexo seguro. Ese es el lema. No, Dios estableció un modelo, un patrón. Las relaciones entre hombre y mujer son lícitas solamente en el marco del matrimonio. Es ahí donde Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo y vio que era bueno en gran manera. Entonces el matrimonio es la norma para nosotros. Pero en el mundo moderno de hoy llaman que somos anticuados si pensamos de esa manera. Cuando les contaba la semana pasada precisamente, 24 años yo de no tener novia. Bueno, nunca tuve novia, de 23 años. Y mi papá pensaba que yo estaba loco, que yo estaba mal, que yo había salido pando. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía una novia, no había tenido una novia. Y mi esposa es testigo. Cuando yo le declaré mi amor, fue en el cine y le dije, ¿quieres ser mi novia? Ella le brillaron los ojos, viera, casi se pone a llorar, se derritió. Claro que sí, me dice. Y vea qué novato era yo. ¿Y ahora qué le digo?
Nos besamos, le digo. Fue el beso más feo que le pude haber dado. Ni modo, la inexperiencia. Pero todo eso es bonito, porque uno no sabe nada de eso. A mí nadie me enseñó, nadie me educó en eso. Pero es bonito porque Dios a uno lo guía. Y les quiero decir algo, se puede llegar virgen al matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Contrario a lo que el mundo enseña hoy, contrario a lo que el mundo quiere promover en la vida de los jóvenes, sí se puede llegar de esa manera al matrimonio y pueden tener un matrimonio realmente en victoria. Dice aquí, pero fornicación, hoy le llaman a esas relaciones ilícitas amor. Toda inmundicia, aquí está la otra parte. A todo esto el mundo le está llamando amor. ¿A qué habla de inmundicia? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. En Canadá, una mujer se casó con su perro, creo. No sé si fue en Alemania o con un caballo, ya no sé. Todo eso le llaman familia. Todo a eso le quieren llamar hogar. Cuando Dios es el que creó la familia y Dios la creó, y en su estado natural solo el hombre y la mujer pueden procrear una familia. No pueden dos hombres formar una familia porque naturalmente no es permitido por Dios. Pero el hombre quiere ir en contra de todo eso, y a eso le llaman ser natural, ser moderno, ser de mente abierta. Y a los que somos de la otra manera, mente estrecha. Pero Dios llama a esto pecado. Dios llama a esto pecado. O avaricia. Cuando habla de avaricia aquí, no está hablando del amor al dinero en este caso en particular. Está hablando de codiciar con el corazón, codiciar con la mente el pecado sexual. Y estar pensando en eso y codiciar eso y en nuestra mente y desarrollar esas ideas en la mente, en el corazón, dejar que gobiernen su mente, su vida. En esto va mezclado pornografía, va mezclado masturbación. Todo ese tipo de pecados aquí Dios los condena. Y dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces el mundo llama a esto amor. Entonces, y no solamente el hombre está sujeto a estos ataques, también la mujer. ¿Se acuerdan la esposa de Potifar? Que cantaba, ese hombre es mío. Le cantaba así a José. Entonces, y casi lo desnuda el pobre hombre. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, que su boca sea un instrumento utilizado por Dios. Y ve aquí la última parte, me llama mucho la atención, que en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tienen que ver es acciones de gracias. Ustedes conocen la historia de la mujer que entra a lavar los pies de Jesús. Conocen la historia que estaba en la casa de un fariseo. El fariseo no le lavó los pies a Jesús, pero cuenta la historia de que una mujer que era pecadora entró y lavó los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugaba y con sus lágrimas también lavaba sus pies. Pues cuenta un predicador que él, enseñando esto, al terminar la enseñanza, una niña estaba llorando. Él predicaba en un barrio pobre, y la niña estaba llorando. Y él le pregunta, niña, ¿por qué lloras? ¿Verdad que Cristo viene pronto?, le dice la niña. Sí, su palabra dice que Él viene pronto, y Él viene en cualquier momento. Es que yo quisiera que se tardara un poquito, porque mi pelo es corto todavía, y yo quiero que sea largo para que cuando Él venga yo le pueda lavar también sus pies. Vivir con gratitud, con acciones de gracia en nuestro corazón, es la manera en que nosotros tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por nosotros. Un corazón que ha sido renovado, que ha sido perdonado, es un corazón que vive con acción de gracias. Y por eso que vive con acción de gracias, se santifica y se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque quiere vivir para agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, lo primero que vemos aquí es que las familias están bajo ataque, con imitaciones de lo que debe ser el amor. Pero quiero que vayamos un poco más, y no pierda Efesios 5, porque vamos a estar ahí un buen rato. Y yo quiero que veamos por qué existen los pleitos en los hogares, por qué existen las discusiones y los problemas en las familias. Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué vienen los pleitos? Por las pasiones, dice aquí la Escritura. Cuando alguien se casa, no quiere pelearse, no quiere vivir jalándose el pelo el uno al otro. No quieren estar así. Se prometieron amor el uno al otro hasta que la muerte los separe. Se juraron estarse protegiendo el uno al otro. Pero ¿por qué ocurren los pleitos? ¿Por qué vienen las guerras? Por nuestras pasiones, por la naturaleza pecaminosa nuestra. Las pasiones en nuestros miembros combaten con el espíritu. La carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Pasiones egoístas, por ejemplo, eso es mío. Yo quiero tener mi propia cuenta bancaria. Yo quiero usar ropa de marca, yo solo uso ropa de marca. Mira el lugar donde trabajo y aunque los niños se queden sin comer, hay que usar ropa de marca. O pudiendo pagarles un mejor lugar para estudiar, no lo hacen. O el niño ocupando libros para la escuela, no se los pagan. ¿Por qué? Porque malgastan en otras cosas. Cuando hay egoísmo en una relación, cuando cada quien vela por su cuenta, cuando cada quien quiere tener sus propias cosas, empieza ahí la fricción y empieza ahí la división. Dios nos llamó a ser una sola carne. Ya no son más dos, son uno solo. Pero cuando las pasiones combaten en nuestros miembros, es cuando ya empezamos a tener esas fricciones. No, es que yo tengo derecho a viajar. No, es que vos ya estás muy gordito, yo ocupo a alguien mejor. Y esos egoísmos empiezan a causar los problemas en el matrimonio. Es que yo soy el que aporto todo el dinero en el hogar, así que yo tengo derecho a tomar las decisiones. ¿Sabe? En mi casa tenemos 21 años, 6 meses y 3 días de casado. Y han sido años maravillosos. Sin duda hemos tenido dificultades, pero quiero decirles algo. Hasta el momento, casi que el 99% de lo que hemos suplido al hogar ha venido por mi trabajo. Pero yo sé y reconozco que yo soy un muy mal administrador. Yo boto el dinero. O sea, y no digo que compro cosas así efímeras o cosas de vanidad. No compro nada de eso, no me gusta. No me gustan las joyas, no me gusta nada. Sí me gustan los carros, me gustan las... pero no administro bien el dinero. Yo no administro bien. Mire, en el matrimonio hay que identificar quién es el que administra bien el dinero, si el hombre o la mujer. Dependiendo de quién administre mejor el dinero, esa persona debería ser el administrador. Lo que quiero decirle es que en mi casa es mi esposa. Y como mi esposa es la administradora, a pesar de que yo gano todo el ingreso de la casa, yo me sujeto al presupuesto que tenemos. Y por eso, como la viuda pobre, a veces he hecho todo lo que ando aquí en la ofrenda. ¿Por qué? Porque no tengo más. A veces me quedo sin dinero, ando en la oficina y ando sin un 5. Vivo por fe todos los días. Entonces, pero el egoísmo, las pasiones, y por eso es que uno tiene que someterse el uno al otro. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar, para ser mejores, si yo soy la cabeza y digo yo aquí se hace lo que la cabeza dice y punto, además yo soy el que gano acá, estaríamos en un montón de problemas económicos, porque yo me dejo llevar fácilmente, yo soy muy impulsivo en tomar decisiones, pero mi esposa no, es más medida, es más piensa más las cosas. Entonces de esa manera es que podemos ser mejores como pareja. El enemigo está en casa y no piense que es su esposo, es usted. El enemigo es usted mismo. ¿Por qué? Porque son sus pasiones las que provocan los pleitos. Son sus pasiones las que llevan el problema a la casa. Dios no lo llamó a usted a cambiar la vida de la otra persona, sino que su vida sea transformada. Entonces el problema está en nosotros mismos. Y yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 13. Y por eso es que ese primer componente de un hogar, que es el amor, es obligatorio. Pero para que haya amor en nosotros, debimos de haber experimentado amor. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 13, versículo 9, dice así:
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no va a hacer mal. El amor siempre va a buscar el bien del prójimo. El amor no va a ser egoísta. El amor va a ser, en este caso, dadivoso. El amor que Dios nos llama a vivir no es un amor en donde busco lo que yo quiero recibir, sino que es un amor que se basa en lo que yo voy a dar. Es muy diferente a lo que vemos en el mundo. El mundo basa el amor en lo que puede recibir, pero en el ambiente cristiano el amor se basa en lo que yo voy a dar. Entonces, de esa manera es que se tiene que vivir los hogares. Un hogar viviendo con este amor nunca va a hacer daño a su pareja, nunca va a hacerle daño a sus hijos, sino que siempre es el amor el que va a regir cada decisión, cada paso que dé en la vida. La manera en que yo vivo es de esa manera. Bien, ¿cómo se hace esto? Yo quiero que veamos Efesios 5 otra vez. ¿Cómo se logra tener y vivir ese amor? Efesios 5. Versículo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos llama a vivir, a ver con diligencia cómo andemos. Y esa es la primera parte que yo quiero que usted mismo se examine. ¿Cómo anda usted? Mire con diligencia cómo anda, cómo está su vida, cómo está su caminar, cómo está su familia, cómo está usted hoy. Poner diligencia es poner disposición, es actuar pronto. Examínese. Examinemos nuestros caminos, decía uno de los profetas, y volvamos a Jehová. Entonces aquí lo primero es que nos examinemos para que no andemos como necios. ¿Quién es un necio? Aquel que vive la vida a su manera. Aquel que piensa que todo lo que hace y que razona y que porque así le enseñaron desde niño está bien, y hace a un lado Dios. Aquel que se deja guiar por la corriente de este mundo, aquel que vive bajo sus propios principios, aquel que no quiere regirse bajo la palabra de Dios, ese es un necio. Aquel también que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra, sino que edifica su casa sobre la arena, ese es un necio. Pero aquel que presta oído a la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es realmente una persona sabia. Y dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Aquella persona que vive como sabia es aquella que su vida, su caminar, su respirar, su levantarse es siempre para Dios. Quiere vivir para agradar a Dios todos los días de su vida, en cada decisión que da, no solamente de los días domingos. No solamente que viene aquí los domingos y alaba a Dios, pero cuando llega a la casa pone la música del vecino que les contaba. Y aquel que dice: no, yo amo a mi esposo aquí en la iglesia, y que quiere vivir así, pero cuando llega a su casa le pone el corito de Paquita, la del barrio: animal rastrero, culebra ponzoñosa. ¿Qué más le dice? Rata inmunda. ¿Qué más dice Sonia? ¿Cómo dice? Entonces, y le dedica esa canción. Sale del culto, después de alabar a Dios, play: animal rastrero, rata inmunda. Ok. Aprovechar bien el tiempo. Vea cómo dice la Escritura: aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Si esto se escribió hace 2000 años, ¿qué dirán de estos tiempos de ahora? Ya no solo son malos, son pésimos, son malísimos. La influencia que tiene el mundo hoy es increíble.
A alguien se le ocurre una tontera y la publica en Facebook y medio mundo está haciendo la misma tontera. O sea, hoy el mundo inunda a nuestros jóvenes con un montón de cosas. Aprovechar bien el tiempo, jóvenes, es prepararse. Es prepararse para el matrimonio, para el hogar, para su futuro. Y aquí, jóvenes, estamos hablando también de la educación profesional, para que ustedes puedan tener un buen trabajo. Pero tampoco crean que solo eso es necesario, porque lo primero y único necesario es Dios. Y a quien tenemos que darle el primer lugar siempre en todo es a Dios. Entonces, de tal forma que nada de lo demás sacrifique mi relación con Dios. Debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ya vemos cómo la palabra nos enseña que apartados de Dios nada podemos hacer. No, pastor, pero yo me puedo convertir en un buen ingeniero apartado de Dios. Sí, un buen ingeniero apartado de Dios. En eso se va a convertir. Pero como mirábamos la semana pasada, el pecado está a la puerta acechando como una fiera que te quiere devorar. Y ante eso somos inútiles. Solo es que le aparezca alguien ahí, un animal rastrero por ahí, una serpiente ponzoñosa como la esposa de Potifar, y usted cayó. Y cae en relaciones que de ahí lo atrapan. A los jóvenes, José era un joven y la mujer esta quiso atraparlo. Entonces aprovechen el tiempo. Por tanto, dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vea que usted tiene que ser un entendido de la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ah, pastor, es que yo quiero que Dios me revele, así como le hizo a Moisés, que apareció una zarza ardiendo. Oh, yo quiero que me aparezca un ángel como le apareció a María, o como le apareció el ángel de Jehová a Gedeón, y que me diga qué tengo que hacer. Está equivocado. Dios, hablando de muchas maneras y por muchas formas, hoy nos habla. ¿Por quién? Por su Hijo. Está en su palabra. Dios le habla a usted por su palabra. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Lea la palabra de Dios. ¿Sabe que nuestra oración se vuelve abominable delante de Dios cuando usted no presta atención a su palabra? Así dice un proverbio. Cuando yo no quiero escuchar su palabra, mi oración delante de Dios es abominable. Es como decirle yo a mi esposa: amor, yo no le quiero escuchar nada a usted. Yo no le quiero que usted me diga nada. Y la mujer que tanto habla, ¿va? Entonces yo no quiero que usted me hable nada. Y que de repente venga yo: amor, quiero que me escuche. Si yo nunca quise escucharla a ella, ¿cómo quiero que ella me escuche a mí? Así enseña la palabra de Dios. Mi oración. ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son escuchadas? Porque a veces hemos desechado la palabra de Dios. Si nosotros desechamos su palabra, mi oración es abominable delante de Dios. Entonces, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces tenemos que saber cuál es su voluntad. Y para hacer eso hay un primer requisito, y es un primer requisito para todo matrimonio. Lucas 9. Lucas 9. Si todo matrimonio empezara por acá, serían matrimonios realmente excepcionales. Lucas 9, versículo 23. Dice así: y decía, ¿a quiénes? A todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto lo decía Jesús. Nos lo dice a todos. El primer requisito para venir en pos de Él es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Significa ser negativo? ¿Significa decir a todo no? No. Significa renunciar a mí mismo y dejar que Él gobierne mi vida. Significa renunciar al yo y hacerlo a Él el rey de mi corazón. Eso es negarse a sí mismo. Quien nos dio el mejor ejemplo fue Jesús. Él, estando ahí en agonía, dice, en el Getsemaní,
Él oraba al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino, Señor, tu voluntad. Entonces es buscar la voluntad de Dios. Negarnos a nosotros mismos es negar a todo lo que yo tengo, a lo que yo poseo, para dedicarlo a Él. Entonces, negarse a sí mismo es ser humilde delante de Él, no ser soberbio, buscar que Él gobierne mi vida. Vea lo que dice: tome su cruz cada día. No piense que su cruz es su esposo o su esposa. No, esa no es su cruz. Es su cruz, la cruz propia, la cruz personal. Aquí es mi propia cruz. Cuando dice tome su cruz, es usted mismo, su propia vida. ¿Cada cuánto tiene que tomar esa cruz? Cada día. Yo debo negarme y tomar mi cruz cada día, todos los días. El que iba a ser crucificado, el que cargaba su cruz en aquel tiempo, ¿acaso pensaba en el partido de mañana? ¿Acaso pensaba que el Olimpia iba a perder la final con el Motagua? Aleluya. ¿Acaso pensaba que iba a estudiar, que iba a trabajar? ¿Acaso pensaba lo que iba a hacer la siguiente semana? No, su vida acababa ese día. Aquel que cargaba su cruz era el que iba a morir ese día. Sus planes, sus sueños, todo lo que él pensaba, moría ese día. Tomar su cruz es negarme a mí mismo, buscar la voluntad de Dios para mi vida. Cada decisión que tomemos de aquí en adelante es una decisión que debe ser guiada por Dios, una decisión que debe ser guiada por su Espíritu Santo en nosotros. Imagínense un hogar de dos personas que se nieguen a sí mismos. Yo me niego a mí mismo por Dios y me niego a mí mismo por mi familia. Imagínense un hogar de esa manera. No, el esposo viene y quiere las porciones más grandes del pollo. O no, viene el esposo y no, yo quiero comprarme esos zapatos. No, pero es que ocupamos comprar los libros de los niños. No, pero es que yo necesito esos zapatos, son los que me gustan. ¿Y qué? Negarse a sí mismo. Un hogar de esa manera es un hogar que va a ser victorioso. Entonces, tome su cruz cada día y entonces sígame. Quiero que veamos este pasaje, pero que lo veamos ahora en el marco de las relaciones familiares. Filipenses 2. Filipenses 2. Quiero que lo veamos en el marco de las relaciones familiares. Filipenses 2, versículo 3. Vea cómo dice acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Preguntas: ¿por qué contiendes? ¿Quieres ganar los argumentos y mostrar que el otro se equivoca? ¿Quieres demostrar que eres mejor que tu pareja? ¿Quieres ganar una posición para que otros te admiren? ¿Quieres que digan cuánto sabes, cuánto tienes, dónde vives, qué carro tienes? ¿Quieres siempre tu voluntad se haga en tu familia? ¿Crees ser mejor que tu cónyuge? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad. Con humildad. ¿Reconoce usted, así como dice este pasaje, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo? ¿Reconoce que su esposa es superior a usted? ¿O reconoce usted que su esposo es superior a usted? Vea la manera en que lo presenta. A veces ponemos esto y lo pensamos solo en el marco de la iglesia, y aquí bien le lavamos los pies a todo mundo, pero en la casa no, ¿verdad? Rata inmunda. Entonces, en la casa allá no es superior nadie, allí el que manda es uno. Que Dios me puso por cabeza. Entonces, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe? Los discípulos tenían ese problema. Los discípulos, precisamente en la noche donde Jesús iba a ser apresado, ellos manifestaron esto: competencia. ¿Quién era el mejor?
quién iba a ser el superior, quién se iba a sentar a la izquierda y quién a la derecha allá en el reino de Dios. Ellos manifestaban eso. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Tomó agua, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Él es Señor. Y si Él, siendo Señor, hizo esto, ¿cuánto más nosotros que somos sus discípulos? Le lava los pies, hablando simbólicamente, en su casa, usted a sus padres, a su esposo o a su esposa, a sus hijos. Considerarlos como superiores. Eso es vivir con humildad. Entonces, que nosotros aprendamos a vivir con humildad. Un hogar así sería un tesoro realmente. Sería un lugar donde ambos quieren estar. Lo que más anhelan cuando se separan en la mañana porque tienen que ir a trabajar es volverse a encontrar. Porque están el uno para el otro. No estoy yo para satisfacerme a mí mismo, sino para ella. Ella no está para satisfacerse a sí mismo, sino para él. Entonces, tanto él como ella, lo que más anhelan hacer es llegar a su casa. Es su hogar, su oasis. Entonces, ve el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El lugar donde más debe aplicarse esto es en el hogar. El lugar donde más deberíamos de practicar esta verdad es en la casa, es en nuestra familia. De esa manera nuestra relación matrimonial, familiar, va a ser una relación sólida, permanente. Si hacemos todo esto, vamos a tener un hogar gobernado por Dios. Y para eso quiero que vayamos aquí a Efesios 5 otra vez. Versículo 18. Efesios 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vemos que nos llama a que no nos embriaguemos con vino. ¿Qué pasa cuando una persona está embriagada con vino? ¿Puede conducir esa persona? No. ¿Puede tomar decisiones correctas? Tampoco. Su vida entera está bajo los efectos del alcohol. Lo pone a hacer un 4 y hace un 8 en el piso. Entonces, alguien así realmente es incapaz de controlarse. Y lo que nos compara es: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿De qué está hablando? A que nuestra vida entera sea gobernada por el Espíritu Santo, a que mi vida, todo mi ser, sea gobernado por Él. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Significa tirarse al piso, que le impongan las manos y que empiece ahí a caer y a vibrar. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Aquí mismo lo dice Pablo, para que no quede duda de qué significa ser lleno del Espíritu. En primer lugar, su boca. Su boca es algo que debe ser controlada por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu no necesariamente es aquella que habla en lenguas, sino que es aquella que sabe cuidar su lengua, sabe refrenar su lengua, lo que dice, lo que hace. Dice la Escritura que hay hombres que tienen palabras que son más duras que golpes de espada. Entonces cada palabra que dice golpea el corazón. Vos no servís, vos no hacés, vos aquí no me pareces como mujer o como hombre. Y le dice cualquier montón de cosas. ¿Qué es una persona llena del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vea cómo es una persona llena del Espíritu. Pasa alabando, dando gloria a Dios, glorificando. Se le mete el taxista y no le empieza a mencionar su madre, no, empieza a alabar a Dios. Mire, el tráfico vehicular yo lo disfruto, literalmente. ¿Por qué? Porque voy de mi casa hasta el trabajo y me tardo 1 hora, pero en esa hora voy feliz, voy alabando, adorando a Dios, voy escuchando un mensaje, me voy edificando. Y a veces cuando el tráfico es muy corto, lástima, porque no terminé de escuchar el mensaje. Entonces
realmente uno puede vivir de esa manera. Imagínese un hogar que vivan así, alabando, adorando. En mi casa creo que mis hijos nunca nos han escuchado gritarnos el uno al otro. Y creo que nunca nos hemos gritado. Estoy tratando de acordarme. No, sí, ya me acordé. Cuando no me escucha, amor, le digo, amor, le grito más fuerte. Cuando no me escucha, que está en el baño o algo. Segunda característica de una persona llena del Espíritu de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es alguien amargado, no es alguien que vive de lástima, sino que es alguien que vive en victoria porque da gracias siempre en todo al Señor. Sea lo que ocurra, da gracias a Dios. Sea bueno, sea malo a los ojos de los hombres, siempre da gracias a Dios. Entonces vive así, de esa manera. Y por último, una persona llena del Espíritu, y esta va a ser la puerta que va a abrir los otros mensajes, es algo que es muy difícil lograr en el hombre y en la mujer también, y es el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué difícil es someterse el uno al otro. ¿Sabe? En mi casa la cabeza del hogar soy yo, pero hay áreas en mi vida en las cuales yo me sujeto a lo que hacemos ahí. Por ejemplo, la parte financiera. Sí, yo soy el impulsivo, yo soy el que toma decisiones difíciles, yo soy el que quiero hacer proyectos, pero la parte financiera me sujeto al presupuesto que tenemos. Yo soy el que llevo ahí la guía espiritual de la casa. Entonces, qué difícil es someterse el uno al otro. Qué difícil es que la mujer se quiera sujetar al hombre o el hombre a la mujer en algunas cosas. Pero este es el secreto del éxito. Un hogar donde un hombre vive lleno del Espíritu y una mujer vive llena del Espíritu. En su momento vamos a hablar de qué hacer cuando uno de ellos no es creyente y solo uno de los dos es creyente. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero quiero cerrar con un último pasaje que habla cómo debería ser nuestro matrimonio. Vamos a ir al libro de Cantares. Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2. Creo que de esta manera deberíamos anhelar nosotros nuestro hogar. Dice así la Escritura, versículo 2: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Aquí se puede ver en las líneas escritas cómo tanto el hombre como la mujer desean a su pareja. El hombre ve a la mujer como un lirio entre los espinos. Me imagino que los espinos son las demás doncellas ahí. Así es mi amiga. Y vea, aquí da una realidad. Esa realidad la creo yo. Yo no debo tener amigas más que mi esposa. Solo mi esposa es mi amiga. De ahí nadie más. Y amigos tengo contados, pero no hay nada que mi amiga no sepa sobre mis amigos. Mi amiga lo sabe todo, lo ve todo, lo escudriña todo, tiene un sentido arácnido más allá de lo evidente. Como el lirio es mi amiga. Vea ahora la esposa. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Vea, no importa mi edad, ella me ve como el manzano entre los jóvenes. No importa que el pelo ya solo me puedo hacer peinado de lado, así para cubrirme un poco acá, pero yo soy como el manzano entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Esto me lo dice todos los días mi amada esposa. Allá las está contando el testimonio.
Y esta parte es importante. Esta parte es muy importante, hombres y mujeres. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿De qué está hablando ese pasaje? Ese pasaje está hablando de que fueron a un acto público donde había un banquete, y en ese acto público lo que este hombre publicó acerca de ella fue amor. Yo publico delante de todos mis compañeros de trabajo, a donde quiera que voy, que ella es mi esposa y que yo la amo. Mi bandera sobre ella fue amor, o es amor. Ahora, ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos un momento, que incline su rostro. Hoy estamos viendo cómo debería ser un hogar gobernado por Dios. Para hacerlo, Dios ocupa la disposición de nuestro corazón. Dios necesita que cada uno de nosotros rinda su vida y su corazón a Jesús. Ahí donde está usted, si usted está aquí y no ha rendido su corazón a Jesús, este es un buen momento para hacerlo. Poderoso, invencible.